Continuando con el uso de las funciones de VBA en este curso de macros nivel básico, vamos a ver en esta clase el uso de la función input-box. Vamos a ver para qué nos sirve, qué podemos realizar con ella como es costumbre y vamos a ver unos cuantos ejemplos. Acompáñame al editor de código para ver el desarrollo o el funcionamiento de esta función. Voy a venir acá y voy a crear como es costumbre un nuevo módulo y lo voy a llamar funciones VBA, le voy a poner el número 5 y voy a poner input box, solamente para tenerlo en un módulo independiente. Ok, ¿qué nos permite realizar la función input box? Pues vamos a ver básicamente lo que hace la función input box, muy similar, pudiéramos decirlo que de manera muy similar a lo que hace la función msgbox que vimos en una clase anterior. El input box me va a mostrar un cuadro, pues en este caso si hacemos la traducción literal del inglés sería un cuadro de entrada. En este caso me va a mostrar un cuadro en el cual me va a mostrar una ventana o una ventana emergente en el cual va a tener un cuadro de texto en el cual yo voy a poder proporcionar o voy a poder escribir información según lo que me esté solicitando, pues en este caso la macro o el procedimiento que he escrito. Vamos a ver de manera muy rápida unos cuantos ejemplos. Voy a poner aquí sub input box y voy a poner 1. Bueno, voy a poner acá función input box y voy a poner el número 1 para que sea el ejemplo 1. Y de manera rápida vamos a ver el primer ejemplo, lo más sencillo posible. Input, mandamos llamar a la función input box, ese es su nombre. Ok, es una función, recordemos que las funciones nos regresan un valor o nos permiten obtener un valor una vez que se ejecuta. Y aquí hago, por ejemplo, un espacio y podemos ver, como lo he mencionado en reiteradas ocasiones, que cuando una función, o cómo podemos saber que es una función y no un procedimiento sub, muy fácil, después del nombre de la función escribimos un espacio o dejamos un espacio o abrimos un paréntesis, nos va a aparecer la ayuda contextual, va a aparecer todos los parámetros que tiene. Recuerda que los que están entre corchetes son opcionales, lo que quiere decir es que si no les proporcionamos un valor, no va a ocurrir ningún error. Y al final me dice que es del tipo string, me dice as string, por lo tanto, me va a regresar un valor de una cadena de texto. El resultado va a ser del tipo cadena de texto. No quiere decir que no pueda escribir números o que no pueda escribir fechas, sí lo puedo hacer, pero va a estar evaluado como del tipo texto, ¿ok? Entonces, input box, yo puedo poner un espacio y me pregunta, o el argumento o el parámetro prompt es donde yo voy a escribir, ¿ok? El texto que le va a aparecer para el usuario. Una vez que yo, ok, ¿qué es lo que debe hacer? Vamos a ir con el ejemplo muy rápido. Vamos a ponerle aquí. ¿Cómo te llamas? Cerramos comillas. Y lo puedo dejar simplemente así. Ejecuto y mira cómo me aparece. Este es el input box. Es un cuadro también emergente, ¿verdad? Una ventanita o un cuadro emergente que tiene título, dice Microsoft Excel. Ahorita vamos a ver que también tiene un parámetro o un argumento llamado título que me permite modificarlo al igual que el input, que el MSG Box. ¿Cómo te llamas? Aquí vemos que aparece en esta parte de aquí, por lo tanto, lo que yo escriba ahí en el parámetro o en el argumento prompt me va a aparecer en esta parte de aquí y tiene dos botones, a diferencia del MSG Box que me permite personalizar los botones o los diferentes botones que quiero que me aparezcan y que me permite agregarle un icono. El input box no me permite ponerle un icono, no me permite ponerle o cambiarle los diferentes botones de comando. Simplemente lo único que puedo modificar, pues puedo modificar el título y puedo modificar el mensaje que le va a aparecer al usuario, pero lo demás no lo puedo modificar. ¿Ok? Lo demás no lo puedo modificar y tiene sentido. ¿Por qué? Porque esta variable es una variable de tipo, perdón, esta función es una variable del tipo string y lo que me va a retornar como valor es lo que yo escriba en este cuadro de texto que tengo aquí, donde tengo el cursor y donde puedo escribir. ¿Cómo te llamas? Si yo le pongo que me llamo Luis, ¿ok? En teoría,
la función input box me va a regresar este valor. Lo que yo escriba aquí es el valor que me va a regresar la función. Entonces, si yo presiono cancelar, obviamente, pues si le doy cancelar, vamos a ver ahorita qué valor me devuelve, y si le doy aceptar, qué valor me devuelve. Por lo tanto, ahorita es indistinto que yo presione aceptar o cancelar, porque no he hecho nada más que simplemente indicarle o escribir el texto. No he puesto nada para atrapar lo que escribo, entonces voy a darle a aceptar para cerrar esta parte, y eso es de primera instancia cómo se utiliza la función input-box. Pero de la misma manera como la función MSGBox, pues obviamente su funcionamiento, ¿verdad? No termina ahí simplemente con preguntarle a la persona cómo se llama. Lo ideal, o creo que cuando le preguntamos a alguien cómo se llama, pues es porque quizá queremos guardar ese nombre o queremos hacer algo con ese nombre, ¿no? Entonces, vamos a ver el ejemplo número 2. Y aquí vamos a ver input box y vamos a decirle ¿cuántos años tienes? ¿Ok? Y voy a cerrar comillas y voy a entrar al siguiente parámetro o al siguiente argumento, que es el título, y voy a ponerle aquí encuesta. Recuerda que aquí puede ser lo que tú quieras, lo que mejor te parezca que puedes poner ahí. Yo simplemente le voy a poner encuesta, ¿ok? Y voy a ejecutarlo y me va a retornar con el título encuesta y luego dice cuántos años tienes. No he definido todavía qué voy a hacer con el resultado. Yo puedo escribir aquí lo que sea, ¿ok? Y le puedo dar a aceptar y no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Hay otros, el siguiente parámetro es un parámetro por defecto, o mejor dicho, lo que escribamos aquí en este parámetro es lo que va a aparecer por defecto escrito ahí en el cuadro de texto. Por ejemplo, si yo pongo aquí 25, ejecuto, el valor que me va a aparecer aquí es lo que yo definí ahí en el parámetro por default, ¿ok? Aquí me va a aparecer, que es la parte que va a aparecer justamente en cuanto se abre el input box. ¿Ok? Entonces, continuamos. Vimos entonces aquí, definimos un título. En el parámetro o en el argumento prompt definimos la pregunta. En el siguiente argumento o el siguiente parámetro, que es el título, le pusimos encuesta, y en el siguiente, que es el parámetro default, le pusimos 25. Ahora, tenemos aquí otros argumentos o otras parámetros, que viene el X post y el Y post, que no significa otra cosa nada más que la posición en el eje de las X o en el eje de las Y, o mejor dicho, la posición la que va a aparecer en la pantalla. Si yo le pongo, por ejemplo, aquí menos 100, ¿ok? Y lo ejecuto, pues voy a ver que se fue un poquito más arriba. Si le pongo menos 300, aquí, bueno, a ver, vamos a ver, está la barra de fórmulas. Perdón, vamos a ver aquí 600, ejecutamos. Ok, vamos a ponerle un valor positivo, a ver qué nos da. Sigue apareciendo donde mismo. Vamos a poner el que sigue. 500. Ejecutamos y aquí lo tenemos. Entonces podemos ver que si modificamos los números, aquí vamos a poder definir, vamos a poder posicionar en un lugar diferente nuestro cuadro de input box. Aquí lo tenemos. Aquí nosotros podemos jugar con estos números, con estas coordenadas, y aquí los podemos indicar. Digo, la realidad es que no es como que siempre los tengamos que modificar. Aquí depende de cada quien también, ¿no? Si quieres posicionarlo en tal lugar, pues ahí nomás tendrías que encontrar la posición exacta o la posición correcta, la cual lo quieres llevar, jugando con estos dos parámetros o estos dos argumentos. Por lo tanto, yo lo voy a dejar centrado, que es la posición por defecto que tiene, y únicamente voy a utilizar esos argumentos o esos parámetros. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos definido el título, tenemos definido el texto y tenemos definido el valor por defecto. Dijimos que no podemos cambiar los botones,
¿verdad? Pero sí podemos atrapar el resultado, que sería lo ideal, porque pues no tendría caso, volvemos a lo mismo, preguntarle cuántos años tiene, que la persona nos responda, pero que no sepamos dónde guardarlo. Entonces, esa parte es la que vamos a ver, cómo podemos definirla. Vamos allá. Aquí vamos a ver en este nuevo procedimiento, perdón, es el número 3. Vamos a ver cómo podemos atraparlo. De la misma manera voy a ir haciendo los mismos ejercicios o de las diferentes formas en las que podemos hacer. Yo puedo decirle aquí directamente debug.print y le puedo poner el ejemplo que tengo acá en la parte de arriba. Recuerda que si utilizamos después del debug.print, utilizamos una función, forzosamente necesitamos utilizar los paréntesis, ¿ok? Y si yo ejecuto este procedimiento, pues simplemente me va a preguntar si yo dejo el 25, como es un valor por defecto, es como si yo lo escribiera, le doy clic en cancelar, no pasa absolutamente nada, no me imprimió nada en la ventana de inmediato. Si yo ejecuto de nuevo y le doy clic en aceptar, la ventana de inmediato me imprime 25. Por lo tanto, lo que yo tengo allá en el cuadro de texto es lo que se va a imprimir en la ventana de inmediato. Ahora, la otra manera, como hemos dicho, voy a poner esto en un nuevo procedimiento, le voy a poner procedimiento 4 y vamos a poner aquí guardando el resultado en una variable. Y vamos a definir dim y vamos a poner respuesta del tipo string. Recuerda que aquí podemos saber por qué del tipo string. La función inputBox, mira, cuando abro el paréntesis, me dice al final que es del tipo string. Entonces defino una variable del mismo tipo para guardar su valor. ¿Ok? Y el inputBox no se lo voy a asignar al debug.print, se lo voy a asignar a la variable respuesta. Y vamos a decirle aquí que respuesta va a ser igual al retorno de input box. O sea, ¿a qué me refiero con el retorno? Vuelvo otra vez a lo mismo, a que yo voy a ejecutar o esta línea va a ejecutar esta función y esta variable va a guardar el valor que me dé por respuesta mandar llamar a la función input box, que en este caso dijimos que es lo que se encuentra escrito en el cuadro de texto que aparece ahí en blanco. Ahora ya tengo yo aquí respuesta, yo puedo mandar imprimir respuesta en la ventana de inmediato y es como si estuviera haciendo exactamente lo mismo que tengo acá, solamente que ahora ya lo definí en una variable y esto no tendría quizá mucho sentido si lo único que quiero hacer es imprimir en la ventana de inmediato, pues no tendría sentido que defina una variable y que luego le asigne el valor a la variable y que luego imprima la variable, porque si lo único que voy a hacer va a ser imprimir, pues me hubiera quedado con el input 3, con el ejemplo número 3, como esta parte de acá. Entonces, lo que queremos hacer es saber, ¿verdad?, qué escribió la persona o cuál fue el resultado de lo que esa persona capturó. Entonces, yo lo guardo en una variable. Después, yo puedo ponerle acá, mira, puedo decirle msgbox, tu edad es de, y concatenamos con la variable respuesta del tipo BB Information. Recuerda que ya tenemos más opciones para el cuadro de mensaje. Entonces ahora lo que le estoy diciendo al procedimiento es que defino una variable del tipo string. Recuerda que el tipo string es texto. A la variable respuesta, que es la que acabo de definir, le voy a asignar el retorno de la función inputBox, o sea, lo que se escriba en el inputBox me lo va a guardar en la variable respuesta y después en un MSGBox voy a decirle tu edad es de, y voy a concatenar, ¿ok? Voy a concatenar el texto con lo que tenga respuesta. Por lo tanto, lo que yo escriba acá va a aparecer seguido de tu edad es de, y me lo va a mostrar en un mensaje del tipo BB Information y después me va a imprimir en la ventana de inmediato, ¿ok? Por lo tanto, ejecuto. ¿Cuántos años tienes? 25.
aceptar. Recuerda, si le doy cancelar, no va a pasar absolutamente nada. El cuadro de mensaje me va a seguir apareciendo, pero mira cómo me dice tu edad es de y no me pone nada porque está vacía la variable. ¿Ok? Vuelvo a ejecutar, le dejo los 25, me dice tu edad es de 25. Si yo le vuelvo a ejecutar y le pongo 30, pues me va a dar ahora lo que yo escribí, tu edad es de 30. Y si yo aquí le pongo respuesta y concateno otra vez, dejo un espacio y le pongo años, vuelvo a ejecutar, ahora me va a decir los años, 25 años. Y ahí tenemos, entonces, de la misma manera, el uso de la función input box, ¿verdad? Una vez que ya nosotros guardamos o almacenamos el resultado en una variable, ya nosotros podemos jugar con esa parte, podemos jugar con ese resultado y podemos, en base a la respuesta del usuario, pues podemos tomar ciertas acciones o ciertas decisiones de la misma manera como lo hacíamos con el MSG Box. Con el MSG Box teníamos los resultados, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, del 1 al 7. En este caso no tenemos ese tipo de resultados. En este caso tenemos el resultado, va a ser lo que nosotros escribamos ahí, pero obviamente dependiendo de la creatividad que tengamos, podemos hacer distintas preguntas o definir ciertos valores, ¿verdad? Para forzar a la persona a que escriba solamente un valor o que escriba solamente un número o que solamente escriba entre sí y no, no sé, o sea, pero todas esas cosas las tenemos que definir nosotros en la programación, porque la persona, si yo le digo cuántos años tiene, pues la persona me puede contestar 5, pero me lo puede escribir con letra y no me puede poner un número. Entonces esa parte lo vamos a ver ahorita. La función input box la podemos ejecutar como, o en este caso el input box lo podemos ejecutar como función, como lo estamos haciendo ahorita, o lo podemos ejecutar también como un método del objeto aplicación. Eso lo vamos a ver ahorita y vamos a ver que se comporta de una manera diferente y tiene también algunas maneras de comportarse dependiendo de cómo definamos esa parte. Pero ahorita lo estamos viendo como función, ¿ok? Como una función, en este caso, que solamente pues me permite, o mejor dicho, dentro del parámetro prompt, pues puedo yo escribir números, puedo escribir texto, puedo escribir fechas. Yo tendría que saber cómo voy a tratar esa respuesta una vez que yo la atrapé en esta variable. Entonces yo tengo que saber cómo voy a hacer esa parte. No podemos ahondar mucho en ejemplos porque para poder llevar a cabo práctica de ejemplos, pues vamos a necesitar conocer la función if, vamos a necesitar conocer a lo mejor el select case, vamos a necesitar hacer ciertas comparaciones. Por lo tanto, ahorita estamos viendo únicamente su funcionamiento, su sintaxis, cómo es, y lo vamos a poner en práctica ya que veamos completamente la parte de las funciones. Vamos a hacer los ejercicios y todo lo demás. En las prácticas que vayamos haciendo, vamos a ir definiendo o vamos a ir ahondando un poquito más en el uso de esas funciones, como lo mencioné también en el uso de la función MSG Box. ¿Okay? Por lo pronto es importante que aprendas y que recuerdes y que repases, ¿verdad? Cómo es que debemos utilizar la función input box, en dónde la puedo utilizar. Esa es la parte quizá más difícil. ¿Cuándo utilizar la función input box? Bueno, cuando tú necesites una respuesta por parte del usuario, ¿verdad? A lo mejor no tienes o quieres hacer una encuesta como pusimos aquí en el título, ¿verdad? Simplemente tú quieres saber ¿cómo te llamas? Ok, la persona te dice, me llamo Luis. Ok, ese valor, tú tienes que saber qué hacer con él. Una vez que la persona te lo dé, tú tienes que saber qué vas a hacer con ese valor. Después le puedes hacer otra pregunta dentro del mismo procedimiento. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí rápido. Sub función input box y le vamos a poner aquí encuesta. Ok, voy a cerrar la ventana de inmediato y voy a poner visible únicamente este procedimiento. Vamos a hacer una encuesta de manera rápida, solamente para que veamos esta parte. Obviamente vamos a definir varias variables. Vamos a decirle dim, nombre del tipo, bueno, vamos a definir del tipo string. Recuerda que la función, vamos a declarar todo del tipo string porque no me voy a meter todavía con el uso de más funciones, como lo mencionaba hace un par de minutos, porque no me quiero ir más allá de lo que hemos visto hasta el día de hoy y no te quiero confundir. Entonces, vamos a declarar simplemente nombre del tipo string,
¿verdad? Y vamos a declarar dim a edad del tipo, bueno, voy a declarar edad del tipo byte. Y ahorita vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a definir dim país del tipo string. Y vamos a decirle nombre, edad, país. Y vamos a decirle... dim estado civil del tipo string. Y vamos a decirle aquí, entonces como tenemos diferentes variables o definidas 4 variables, vamos a tener que llamar, ¿verdad? 4 veces a la función input box. Entonces voy a poner nombre, va a ser igual a input box y le voy a decir ¿cómo te llamas? ¿Ok? Cierro paréntesis y le vamos a poner acá encuesta. Vamos a decir, perdón, me faltó cerrar el paréntesis. Vamos a ponerle edad igual input box. ¿Cuántos años tienes? País igual input box. ¿De qué país eres? Y estado civil es igual a input box. ¿Cuál es tu estado? ¿Cuál es tu estado civil? ¿Ok? Aquí tenemos ya 4 variables definidas. Tenemos asignación a las variables mediante el uso del input box, cada una de ellas con la llamada a la función input box. Y obviamente si yo ejecuto sin hacer nada más, simplemente me va a aparecer, ¿cómo te llamas? Aceptar. ¿Cuántos años tienes? Aceptar. Y aquí me dice, no coinciden los tipos. Esta era la parte que decía. ¿Por qué? Porque el resultado que me regresa, en este caso, el uso de la función input box es una cadena de texto, un string, y yo definí aquí edad como del tipo byte. Entonces, al no asignarle ningún valor, al darle solamente aceptar y estar vacío, me marca un error. ¿Ok? Voy a volver a ejecutar. Y por ejemplo, si yo le digo, ¿cómo te llamas? No le pongo nada, no pasa nada. ¿Cuántos años tienes? Le pongo 5, pero lo pongo con texto, me va a aparecer el mismo error de no coinciden los tipos. Si yo ejecuto y le digo, por ejemplo, aquí, voy a darle cancelar, finalizar. Aquí en cuántos años tienes, le voy a definir, mira, me faltó ponerle también el título, lo voy a definir aquí el título aquí y el título aquí. Y por ejemplo, en esta que es del tipo byte, que es la edad, vamos a ponerle un valor por defecto, vamos a ponerle 0. Así si yo doy únicamente enter o aceptar, no me va a marcar error. ¿De qué país eres? Aceptar. ¿Cuál es tu estado civil? Aceptar. Entonces, como es del tipo texto, las que son del tipo texto, si no le indico ningún valor, no marca error. Pero en el caso de la edad, que era del tipo byte, o que es del tipo byte, que es una constante de tipo numérico, si yo le indico una cadena vacía, pues me marca un error de que no coinciden los tipos, porque la cadena vacía se refiere del tipo texto y debe de ser del tipo numérico. Si yo le asigno un valor por defecto, en este caso 0, y si no escribo nada, pues se va a quedar el 0, ¿verdad? Y si escribo un número, pues me va a aceptar. Pero si escribo texto, pues siempre me va a marcar el error 13 en tiempo de ejecución, no coinciden los tipos. Ok, entonces hasta aquí ya tenemos nuestra encuesta, pero nos falta saber qué hacer con ella. Entonces, ya tenemos aquí guardados en las variables, ¿verdad? La respuesta del usuario. Entonces, nosotros podríamos hacer muchas cosas con esto. O sea, una vez que tenemos la encuesta, o sea, nosotros podemos imprimir en la ventana de inmediato, podemos enviar un cuadro de mensaje informando cuál es la edad, cuál es el nombre, cuál es el país, cuál es el estado civil. Y de la misma manera, también, vuelvo a lo mismo,
me gusta ser muy reiterativo en esto, podemos guardar esta información en la hoja de cálculo, pero no me voy a meter ahorita en esa parte porque para llegar a esa parte necesitamos ver muchas cosas, necesitamos ver el objeto range, el objeto worksheet, el objeto workbook y toda esa parte. Entonces, cuando lleguemos a la parte de los objetos, vamos a explicar o vamos a definir bien esta parte, ¿verdad? De la parte de cómo guardarlo, pero una vez que la persona nos va dando la respuesta, nosotros podemos escribir cada una de estas respuestas, ¿verdad? La podemos ir a escribir a nuestra hoja de cálculo para ir haciendo como una base de datos o ir teniendo una lista de las personas a las cuales estamos encuestando, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener y podemos ir haciendo ya nuestro historial. Entonces, de esta manera podemos definir variables, asignar el valor y simplemente volvemos a lo mismo. Yo las puedo imprimir o mandarlas en un MSG Box y le puedo decir nombre y le voy a poner aquí, voy a concatenar con la variable nombre, ¿ok? Voy a hacer un salto de línea para que el MSG Box haga un salto de línea, como si presionara Enter en el texto para que salga en otro renglón o en otra línea. El salto de línea se hace concatenando con esta constante o con esta función VBCRLF, ¿ok? Eso me va a hacer que el texto brinque a la siguiente línea y para yo definir en el código una siguiente línea, para que no me quede muy larga la línea, lo puedo hacer mediante también ampersand y guión bajo. ¿Ok? Con esta parte puedo continuar escribiendo en la siguiente línea, ampersand, y tiene que haber un espacio y el guión bajo. Si no tengo espacio, me va a marcar error. ¿Ok? Y aquí le voy a poner nombre, y aquí le voy a poner edad, y voy a concatenar de la misma manera con edad, y voy a hacer lo mismo, VBCRLF, concateno, guión bajo, y aquí voy a poner país, dos puntos, espacio, concatenamos con país, VBCRLF, concatenamos y guión bajo, estado civil, y le ponemos acá estado civil. Y aquí ya terminé, estado civil, y le podemos poner aquí, después de esto, le pongo VB information y le pongo encuesta para que también me muestre ese dato, ¿ok? Entonces, lo único que estoy haciendo, bueno, voy a poner acá, voy a hacer algo, voy a poner, estos son tus datos capturados. Voy a cerrar aquí, voy a igual hacerle VBCRLF y concateno para irme al siguiente, así, para que me quede de esta manera. Entonces el cuadro de mensaje me va a aparecer, me va a mostrar la información que capturé en el input box y me va a decir, estos son los datos capturados, ¿ok? Voy a ponerle acá, ojo con lo que vamos a hacer, vamos a ponerle aquí VBCRLF para que nos muestre otro espacio, nos va a dejar nos va a escribir en un renglón, nos va a escribir o va a aparecer un renglón vacío y luego va a aparecer todo lo demás. Vamos a ejecutarlo. Ojo, recuerda que si no ponemos nada en las variables, en el caso de la variable del tipo byte, que es numérica, pues en teoría le deberíamos de dejar un valor para que no nos muestre un error, ¿ok? Tiene que ser un valor numérico. Y vamos a ejecutarla y vamos a ver aquí, ¿cómo te llamas? Le voy a poner Juan. ¿Cuántos años tienes? 30. ¿De qué país eres? México. Estado civil, casado. Cuadro de mensaje, título encuestas. Estos son tus datos capturados, una línea en blanco como dijimos, o dejamos un renglón como dijéramos en la primaria. Nombre, Juan. Edad, 30. País, México. Estado civil, casado. Quizá aquí en edad a lo mejor faltó ponerle años o edad en años y 30, ¿verdad? Esa parte ya es cuestión de cómo configuremos la pregunta o el input box. Y de la misma manera como lo escribamos en el MSG Box, que es donde vamos a estar mostrando la información. Y ahí lo tenemos. Entonces, esta información, como decía, podemos ir nosotros y indicarle
que esta información, así como lo estoy haciendo que se muestre en un cuadro de mensaje, como decía, la podemos guardar en la hoja de cálculo. Si quieres ir mucho más allá, más avanzado, se puede enviar por correo electrónico, que eso obviamente lo estarías viendo en el curso de avanzado. Se puede guardar en una base de datos en la nube. Se pueden hacer muchísimas cosas. Lo interesante, o mejor dicho, lo importante y lo primordial sería que tú tengas la información que el usuario capturó, que tú la atrapes o que tú la caches o que tú la guardes, la almacenes en una variable, y en ese momento, ya que la tienes ahí, pues ya vas a saber, ya tendrás a bien qué hacer con ella, si la mandas para allá, la mandas para acá, la guardas, la desechas o simplemente la dejas ahí, pero pues tienes que de alguna manera capturarla, lo que el usuario va escribiendo, tienes que guardarla en algún lugar para que después tú le puedas dar uso a esa información. Ok, decía o mencionaba aquí que en el momento de que yo le ponga aquí, por ejemplo, si le digo nada y cuántos años tiene, le borro, ok, o le pongo 5, contexto, en ese momento me va a marcar un error, ¿ok? Y si yo le doy depurar, me va a mandar al código, si le doy finalizar, pues simplemente va a terminar aquí, esta parte de aquí. Recuerda que veíamos en la clase pasada, on error, go to, hay error, ¿ok? Podemos hacer uso de la instrucción hay error, y venimos acá, exit sub, recuerda que es importante exit sub o exit function, dependiendo del procedimiento que estemos utilizando, y le ponemos aquí hay error, recuerda que acá va 2 puntos, automáticamente se va hacia la izquierda, y aquí le podemos poner msgbox, recuerda, ocurrió error, concatenamos, dijimos con, bueno, aquí le vamos a poner el numeral, error número, concatenamos con el objeto error, el objeto error, ERR, y la propiedad number, para que nos diga qué error fue, concatenamos, ponemos una diagonal para separar y volvemos a llamar el objeto error, punto description, la propiedad description me va a dar la descripción del error, y como es un error, lo voy a mostrar del tipo critical, y voy a poner aquí exit sub, ¿ok? Ahora vas a ver la diferencia, no le voy a poner nada, aquí voy a borrar o le voy a poner nada, y ahora me dice, ya no me aparece para depurar o para finalizar aquel error que me muestra o que me permite ir al código, simplemente me muestra un error y me dice, ocurrió tal error, y ya le puse un icono, ¿verdad? Que era lo que veíamos en el MSG, en la función MSGbox, en la clase del MSGbox, y aquí tengo ya entonces un error, pues, aunque sigue siendo un error, ¿verdad? Tiene una presentación un poquito más profesional. Entonces, ya le podía dar aquí OK. Ahora, utilizando el uso de la, o mejor dicho, haciendo uso de la función sí o la función if o la condicional if, si tú la quieres llamar de esa manera, porque muchas personas la llaman condicional, porque pues realmente es una condicional, podemos hacerlo aquí. Me voy a adelantar otra vez un poco, como le hice con el MSGbox, para cuando lleguemos a esa parte del if, ya estés un poquito entrenado, ¿ok? Lo que quiero mostrarte en esta parte es que, como ya sabemos que cuando ocurre el error 13 en tiempo de ejecución, que me dice que no coinciden los tipos, se refiere a que estoy tratando de asignarle un tipo de dato a una variable que no le, un tipo de dato que no le corresponde a una variable, ¿ok? O sea, mejor dicho de otra manera, una variable, en este caso la variable edad, es del tipo byte, el tipo byte es del tipo numérico, tengo que asignarle un número. Si yo le trato de asignar un texto o una cadena vacía, que cuando hablo de una cadena vacía, es como si tuviera un texto, pero un lugar para escribir, pero no tiene nada de texto, es una cadena vacía, ¿verdad? No le puedo asignar una cadena vacía o tratar de asignar una cadena vacía a una variable del tipo byte, porque una es del tipo string y otra es del tipo byte, que es un valor numérico. Entonces, el error 13 en tiempo de ejecución específicamente se refiere a que no puede una variable del tipo byte, que es numérica, no puede almacenar un texto, no son compatibles, por lo tanto me ocurre ese error. Entonces, como yo sé que el error 13 se refiere a esa parte, ¿verdad? A que hay una incompatibilidad de tipos de datos, entonces voy a ponerle aquí. Si error.number, recuerda que el objeto error o la propiedad number del objeto error me va a devolver el número de error que ocurrió,
¿ok? Cuando ocurre un error, automáticamente cuando ocurre un error, la propiedad number del objeto error almacena el número de error que ocurrió. En este caso, ¿en qué momento ocurre? Cuando el error ocurre, aquí le estamos diciendo on error, go to, hay error. Recuerda que esta parte lo único que hace es que cuando se esté ejecutando este código que tengo acá, el input box del nombre, el input box de edad, cuando ocurra un error, si ocurre un error el nombre, ahí se va a detener y va a saltar a la etiqueta hay error, hasta acá lo que está después de hay error. Si el error ocurre, el error ocurre al tratar de asignar un valor a la variable edad, pues de la misma manera se va a detener ahí la ejecución del código y va a saltar acá. En cualquier parte que ocurra el error, va a saltar acá a la etiqueta hay error. Entonces, en el momento que ocurre un error, automáticamente el número de error se almacena en la propiedad error del objeto en la propiedad number o en el número, en este caso, del objeto error. Entonces, ahí yo puedo saber, o mejor dicho, comparar para saber qué error es el que hay ahí. Entonces, si yo llego hasta aquí, o si la ejecución de mi código llega hasta esta parte de acá, o mejor dicho, simplemente va a llegar acá, si ocurre un error, porque si ocurre un error, automáticamente va a saltar hasta acá. Recuerda, importante que tengas esta parte exit sub antes de la etiqueta, porque si no defines esta etiqueta, aunque no ocurra un error, va a llegar hasta esta parte de acá, ¿ok? Entonces, el exit sub aquí únicamente se va a ejecutar si no ocurre ningún error. En caso de ocurrir un error, pues entonces ya va a saltar para acá. Ahora, si error.number es igual a ¿qué? Pues ya dijimos que el 13 es el que queremos evaluar porque es el que no coinciden los tipos. Entonces yo le puedo decir, si error.number es igual a 13, entonces yo le puedo poner aquí un mensaje personalizado, MSGBox, le voy a poner aquí, no coinciden los tipos. Yo sé que es el mismo texto que me aparece en el otro cuadro de mensaje normal, ¿verdad? O mejor dicho, en el error por defecto, pero aquí le voy a poner favor de verificar si debe capturar un número. Y de esta manera ya le estoy dando más pistas a la persona, ¿verdad? Favor de verificar si debe capturar un número. Entonces, a lo mejor en edad ocurrió el error, entonces ahí ya puedo saber que se refiere a que debe de ser en numérico, ¿no? Entonces, ya le cierro y de la misma manera le pongo BB critical, ¿verdad? Y le pongo encuesta. Y, perdón, MSGBox, BB critical, perdón. Me faltó el texto, la comilla acá y la comilla acá. Y aquí le voy a poner else, en caso de que no sea el error 13, pues simplemente que me muestre el mensaje normal, ¿verdad? Con el número de error y la descripción. Y aquí pongo en if, ¿ok? Y dejo el exit sub ahí. Ok, entonces en caso de ocurrir un error, va a saltar acá. Y en caso de que el error sea el error 13, que es el error que estábamos provocando ahorita al no escribir nada o al escribir un texto dentro de el input box de la edad, pues va a saltar acá, pero ahora ya no me va a decir ocurrió error 13, no coinciden los tipos y nada más hasta ahí. Ahora me tendría que dar este texto personalizado que nosotros le estamos dando. Vamos a ver, vamos allá, le ponemos nombre, no le ponemos nada. ¿Cuántos años tienes? Le ponemos 5. Y en ese momento va a ocurrir el error. Y aquí está, no coinciden los tipos. Favor de verificar si debe capturar un número. Entonces ya sé que en la parte en la que ocurrió el error, como se detuvo ahí donde me preguntaba la edad, pues entonces si es el error 13, ¿verdad? Y si me está preguntando la edad, pues entonces debe de ser un valor numérico. Entonces esa parte la podemos tratar con el manejador de errores que vimos en la clase del input box, perdón, en la clase del MSG box. Ahí podemos tomar esa parte para poder nutrir un poquito más este procedimiento y tener el control de lo que ocurre en caso de que la persona no capture el valor adecuado. Ok, entonces hemos visto ya las diferentes maneras de llamar al input box, o mejor dicho, cuáles son los argumentos o los parámetros que tiene, qué pasa si escribimos en uno o no escribimos, nos devuelve un valor del tipo string, ya dijimos, pero de la misma manera yo puedo definir una variable del tipo byte y el valor que se va a almacenar ahí, pues se va a almacenar de ese tipo, solamente que es importante recordar esa parte, que si es del tipo byte
y yo le trato de asignar un texto, pues va a ocurrir el error 13 en tiempo de ejecución, que se refiere a que no coinciden los tipos. Vamos a ver ahora, para ya terminar con esta parte, la segunda parte, el uso de input box, pero no como función, sino como un método, ¿ok? Un método del objeto aplicación. Y lo vamos a ver de manera muy rápida. Voy a venir acá y voy a poner sub y vamos a ponerle método input box. No está dentro del temario, ¿verdad? Porque estamos viendo funciones, pero vamos a verlo para que veamos las diferentes opciones que tenemos utilizando el método, qué diferencia hay, cómo le podemos hacer. Y aquí simplemente es mandar llamar o invocar el objeto application y después del punto vamos a mandar llamar al input box, que es un método. Los métodos son aquellos que aparecen con este iconito aquí verde, y las propiedades son las que aparecen con esa manita, con esa hojita por ahí, ¿ok? Entonces, aquí el input box como método me va a preguntar, o tiene, si puedes ver, dice prompt del tipo string, ¿ok? En la otra nada más decía, si yo me vengo para acá, me vengo acá al input box, abro el paréntesis para que me muestre la ayuda, y solamente me dice prompt, no me dice del tipo. Aquí sí, acá en la otra sí me dice el tipo, y tiene la misma, el título, el default, el left, el top. Acá dice X y dice Y, ¿verdad? Acá dice left y top, o sea, hacia la izquierda y hacia arriba. Viene otro que es para la ayuda y vienen otros ahí. Y al final tenemos un último argumento o un último parámetro que es el type o el tipo, ¿verdad? Y aquí es donde voy a poder definir qué tipo de input box quiero mostrar, y aquí es donde viene lo interesante con esta parte del input box, porque entonces aquí podemos definir nosotros, si queremos únicamente permitir a la persona que capture un valor numérico, un valor de texto, o que sea de manera diferente, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver ahorita, qué opciones tenemos para utilizar esta función, o mejor dicho, el método input box del método input box del objeto aplicación, ¿ok? Entonces, vamos a ver las diferentes opciones. Voy a definir o voy a preguntar la edad, pero lo voy a definir ahora sí en un input box que me permita solamente capturar valores numéricos. Entonces voy a definir aquí de la misma manera. En el input box le voy a decir ¿cuántos años tienes? Cerramos las comillas, ¿ok? Si yo únicamente le digo cuántos años tienes y no pongo nada más, porque todos los demás argumentos son también opcionales, porque los tengo entre corchetes, yo le puedo poner, lo puedo ejecutar, y lo único que va a pasar es que me va a mandar este cuadro. Si te fijas, tiene un aspecto diferente, únicamente tiene también el botón aceptar y cancelar, pero en una posición diferente, el cuadro es diferente, ¿ok? Y me aparece el mismo cuadro o de texto para que yo capture. Introducir, aquí me aparece, en el caso del título, me dice introducir. Si yo pongo acá, por ejemplo, en el título, si le pongo encuesta, ejecuto, y aquí tengo también el título, también se lo puedo cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, hasta aquí no he hecho nada más, es lo mismo que como lo tenía, ¿verdad? Allá en el input box, en la función. Ahora, si yo escribo aquí 5, pues no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Tiene un parámetro, decíamos, me voy a ir poniendo coma a cada uno hasta llegar al parámetro type. Ahí está, ahí estoy en la posición ya del parámetro type. En el tipo, yo puedo definir diferentes o distintos tipos que me van a permitir indicarle al método de cuál tipo quiero que sea, en este caso, el input box que quiero mostrar. Entonces, tengo diferentes valores. Tengo el valor 0, que es para escribir una fórmula, el valor número 1, que es para escribir un número, el valor número 2, que es para escribir una cadena de texto, ahí para hacer referencias a celdas y todo lo demás. Solamente vamos a ver el numérico
el del número y el de texto, ¿verdad? Solamente para que veamos la diferencia y cuándo podemos utilizarlo como un método para que podamos evitar a lo mejor los errores. Por ejemplo, el tipo número 1 se refiere a que debe ser numérico. Si yo pongo aquí el número 1, ¿verdad? Y ejecuto, ve cómo dejé espacios ahí, una coma, perdón, para todos aquellos que no debo escribir o que no quiero escribir nada porque son opcionales, simplemente pongo una coma para llegar hasta el último. Hay una manera, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante en los parámetros por nombres. Ahorita no me voy a meter en eso, simplemente pongo una coma para separar cada argumento que es opcional, no les declaro nada hasta llegar al del tipo. Entonces, lo defino aquí como el 1, eso quiere decir que, vamos a poner acá, vamos a ponerle aquí, 0 es para fórmula, para que lo tengas ahí. El 1 es número, el 2 es texto, el 4 es un valor lógico, ok, entonces ya tenemos aquí te los dejo, el 0 es para pedir una fórmula, el 1 para escribir solamente valores numéricos, el texto, pues cualquier texto, el 4 para valores lógicos falso verdadero, y de esa manera son las distintas opciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el 1, es un valor numérico el que debo de capturar, lo ejecuto, y si yo pongo aquí 5, como habíamos estado haciendo el ejemplo, le voy a dar a aceptar y me dice el número no es válido porque espera que yo capture un número porque fue lo que le indiqué acá. ¿Ok? Entonces, yo le tengo que poner un valor numérico y en ese momento pasa. Por ejemplo, si yo le pongo el número 2, va a ser un texto. Por lo tanto, si yo no escribo nada, no me va a marcar error. ¿Por qué? Porque una cadena vacía es del tipo de string o del tipo texto y no pasa nada. En el caso del 4, yo le pongo aquí, bueno, a lo mejor no tendría sentido cuántos años tienes para un valor del tipo verdadero o falso. Y aquí me dice, hay un problema con esta fórmula, perdón, me dice, no sé, tantas cosas. Si yo pongo verdadero, ¿verdad? Me dice valor lógico no válido. Si yo le pongo verdadero, ahí está. Pues tengo que poner verdadero o tengo que poner falso. Entonces, son los distintos tipos o los diferentes tipos de input box. Hablando del método, recuerda, este es a través o es utilizando input box como método del objeto aplicación. Y este de acá es la función input box. Recuerda que tienen aspectos diferentes y que este te puede servir en caso de que quieras utilizar o capturar solamente un valor numérico, que también lo puedes controlar acá, ¿no? O sea, es cuestión de ver cuál te es más benéfico y en algún momento puedes optar por utilizar el input box como método del objeto aplicación. Ahí tienes las diferentes opciones. Por lo tanto, hemos visto ya las diferentes maneras de utilizar la función input box, cómo podemos guardar de la misma manera el resultado en una variable y cómo podemos jugar con él. Repito lo que decía hace unos minutos, conforme vayamos avanzando en el curso, vamos un poquito más abajo de la mitad,
un poquito más adelante, 2, 3 clases más adelante, vamos a ver, vamos a utilizar y vamos a mezclar el input box con el MSG box cuando ya empecemos a ver el if, el select case, los operadores de comparación, mayor o igual, menor que, todo ese tipo de cosas van a enriquecer obviamente los procedimientos que vamos a hacer y ahí vamos a empezar obviamente a evaluar o mejor dicho, a utilizar todo lo que hemos estado aprendiendo. Cuando lleguemos a la parte de los objetos, ya vamos a poder interactuar con la hoja, que yo sé que quizá esa parte es la parte que más te preocupa, a lo mejor piensas que no lo vamos a alcanzar a ver, vamos a ver cómo escribir en la hoja, cómo leer datos de la hoja, cómo copiar datos de una celda a otra celda, de una hoja a otra hoja, pero vuelvo a lo mismo, vamos poco a poco, vamos de menos a más y cuando ya vayamos por allá, como por el punto número 10, donde vienen los objetos o el 11, no recuerdo exactamente cuál es, ahí ya vas a acordarte de cuando apenas venías iniciando con variables y vas a decir, bueno, estábamos un poquito lejos, pero ha valido la pena el ir poco a poco, pero lo importante es, vuelvo a hacerte la invitación a que repases esta parte, estúdiala, idea, cómo la puedes utilizar, dónde lo puedes utilizar. Esa es la parte más importante, la creatividad y el echar a volar la imaginación, empezar a ver, a buscarle un lugar en nuestros procedimientos o en nuestro trabajo donde podemos acomodarlo. Ahí podemos ir viendo ya dónde podemos ir acomodándolo cuando empecemos a ver, a desarrollar una función que nos ayude para hacer otras cosas, no nada más una multiplicación que hacíamos, ¿verdad? Sino cosas más avanzadas. Entonces, para cuando lleguemos a esa parte, ya tengas la idea más clara y te sea un poquito más fácil poder desarrollar ese procedimiento. Por lo pronto, terminamos aquí con el uso de la función input box y esa introducción o ese repaso de manera muy rápida al uso de input box como método del objeto aplicación. Te veo a la siguiente clase, échale muchas ganas y nos vemos la próxima. Hasta pronto.